ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. A los 67 años me convertí en la protagonista de un escándalo tan grande, tan explosivo, que paralizó por completo uno de los restaurantes más elegantes de Ciudad de México. Mi nuera, una mujer que siempre me trató como si yo fuera poca cosa, decidió humillarme públicamente delante de mi hijo, de mi nieto y de toda la familia. Lo que ella jamás imaginó es que en mi bolso yo tenía la prueba de su secreto más cruel, un secreto capaz de destruir su reputación, su matrimonio e incluso la vida que fingió durante más de 20 años. Ese video, ese pequeño pendrive que ella subestimó cuando lo proyecté en la pantalla gigante del restaurante, la hizo desmayarse frente a todos, hizo que mi nieto descubriera que tenía una hermana oculta y reveló la traición más despiadada que una madre puede cometer. Lo que pasó después cambió para siempre el destino de toda mi familia. Esta es la historia real de cómo una abuela que todos creían débil se convirtió en la mujer que derribó a una villana con nada más que la verdad en sus manos. ¿Estás listo para escucharla? Porque una vez que entres, no podrás dejarla hasta el final. A los 67 años jamás imaginé que terminaría en el centro de un escándalo que haría callar a todo un restaurante de lujo en plena Ciudad de México. Esa noche, entre candelabros de cristal, copas de vino importado y gente que hablaba bajito para sentirse más importante, mi nuera decidió humillarme delante de todos. Lo que ella no sabía era que dentro de mi bolso viejo y sencillo, yo llevaba algo mucho más poderoso que cualquier insulto, la prueba del secreto más oscuro de su vida. Un secreto tan cruel que, cuando salió a la luz, la dejó blanca como el mantel, la hizo desmayarse de la silla y derrumbó en cuestión de minutos la vida de mentiras que había construido durante años. Esta es la historia de cómo una abuela subestimada se cansó de ser el blanco de las burlas y se vengó de una villana con algo más fuerte que los gritos, la verdad. Antes de seguir contándote todo lo que pasó, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saberlo. Soy Berenice, madre, abuela y hasta ese día, la suegra que siempre intentó mantener la paz, aunque eso significara tragarse muchas cosas en silencio. A mis 67 años soy una mujer sencilla, de esas que todavía planchan sus propias blusas y guardan las bolsas del supermercado, por si algún día sirven. Toda mi vida creí en lo mismo: honestidad, trabajo duro y familia. No son palabras bonitas para mí, son cosas que duelen cuando se rompen. Mi difunto marido y yo pasamos la vida entera educando a nuestro hijo Ricardo con esos valores. Él creció, se hizo hombre, responsable, trabajador, y durante muchos años me sentí orgullosa de lo que habíamos conseguido. Un día se casó con Diana. ¿Y Diana? Bueno, Diana era todo lo contrario. Donde yo veía sencillez, ella veía vergüenza. Donde yo veía esfuerzo, ella veía falta de clase. Aún así, por el bien de Ricardo y de mi nieto Arthur, me callé muchas veces. Esa tarde de la graduación de Arthur, pasé horas arreglándome. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque era un día especial para él y yo quería estar a la altura de su alegría. Elegí mi mejor vestido azul marino, ese que guardo envuelto en papel de seda en el fondo del armario, con pequeños detalles plateados en las mangas. Recogí mi cabello canoso en un moño sencillo pero elegante y me puse los pendientes de perlas que mi marido me regaló en nuestro aniversario de bodas de plata. Cada vez que me los pongo siento que, de alguna forma, él sigue acompañándome. El restaurante que Diana había elegido era uno de esos lugares donde hasta el agua parece más cara. Techos altos, candelabros de cristal, manteles impecables, cubiertos pesados de plata y meseros que se movían como si estuvieran flotando. Al entrar, sentí por un segundo que no encajaba allí con mi bolso modesto y mis zapatos ya un poco gastados, pero enseguida escuché una voz que borró cualquier duda. «¡Abuela!».
Arthur corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Estás preciosa. Su sonrisa, esos ojos brillantes que tanto me recordaban a los de Ricardo cuando era joven, me devolvieron al lugar correcto. No estaba allí para competir con nadie. Estaba allí por mi nieto. Ricardo se acercó después, con traje oscuro y corbata bien ajustada. Me dio un beso en la frente como cuando era niño. Mamá, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando fue como un abrazo extra. En ese te estábamos esperando yo escuché, perteneces aquí. Diana, en cambio, estaba sentada en la mesa, inclinada sobre su celular. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Llevaba un vestido caro, maquillaje perfecto, pelo sin un solo cabello fuera de lugar. Parecía más preocupada por el ángulo de la foto que estaba subiendo a las redes que por el hecho de que la abuela del graduado acababa de llegar. Me acerqué con una sonrisa. Buenas noches, Diana. La saludé con el cariño educado que siempre intenté mantener. Ella finalmente levantó los ojos y me recorrió de arriba abajo, como si estuviera evaluando un producto. Buenas noches, Berenice, dijo despacio. Ese vestido es interesante. No hizo falta que dijera más. Su tono ya había dicho todo. Ignoré el veneno envuelto en ese comentario y me senté en mi lugar, más hacia un lado de la mesa, donde siempre terminan sentándose los que no lucen bien en las fotos. La noche comenzó con brindis por el brillante futuro de Arthur. Mi nieto hablaba animadamente sobre sus planes después de la graduación. Quizás una maestría, quizá una oportunidad en el extranjero. Ricardo lo miraba con un orgullo que casi se le salía por los ojos. De vez en cuando, Diana intervenía para recordar a todo el mundo cuánto había sacrificado ella, según sus palabras, para garantizarle la mejor educación, los colegios, los cursos, los contactos. El vino corría, y con cada copa que bebía, la prudencia de Diana se iba diluyendo. Fue cuando estábamos a mitad del plato principal, con la carne todavía en el tenedor, que todo empezó a desmoronarse. Diana ya hablaba más alto de lo necesario, con ese tono que no deja lugar a respuesta. ¿Sabes, Arthur?, dijo señalando con el tenedor en mi dirección, dejando caer una gotita de salsa sobre el mantel blanco. Deberías agradecerme por haber hecho un esfuerzo para civilizar a este lado de la familia. Tu abuela apenas sabía qué tenedor usar cuando la conocí. El tiempo se detuvo un segundo. Sentí que la sangre me subía a la cara. Arthur abrió la boca. Ricardo carraspeó incómodo. En las mesas vecinas varias cabezas se giraron con disimulo. Diana, por favor, murmuró Ricardo tratando de ponerle un límite. ¿Qué? ¿Estoy mintiendo?, insistió ella, ya con la mirada vidriosa del alcohol. Berenice siempre ha sido una vergüenza para esta familia. ¿Crees que fue fácil para mí llevar a una suegra como ella a eventos sociales? Una mujer que apenas terminó la secundaria, que dice problema en lugar de problema, que todavía guarda los frascos de vidrio por si acaso. Arthur se removió en la silla, visiblemente mortificado. Mamá, ya basta, susurró. Pero Diana apenas estaba comenzando. Años de resentimiento, de complejos, de necesidad de sentirse superior, empezaron a salir todos juntos, empujados por el vino. Ustedes no lo entienden, continuó con una risa amarga. A mí me da asco. Asco cómo se viste, cómo habla, cómo camina. Es la personificación de todo lo que he luchado por dejar atrás. La palabra asco se me clavó como un cuchillo. No lo dijo bajito, me lo escupió encima, delante de mi hijo, de mi nieto, de desconocidos que ahora nos miraban por encima de las copas de vino. Vi al camarero, un joven llamado Samuel, lo decía su placa plateada en el pecho, acercarse discretamente. ¿Todo bien en la mesa?, preguntó con voz suave, pero con los ojos llenos de preocupación. Fue en ese instante, con el murmullo del restaurante bajando, con la vergüenza quemándome la cara y la rabia haciendo ruido en mi pecho, cuando tomé una decisión.
Años de humillaciones silenciosas, de comentarios envenenados disfrazados de chiste, terminaban allí. Con una calma que ni yo misma sabía que tenía, abrí mi bolso despacio. Mis dedos encontraron el pequeño sobre que llevaba esperando ese momento. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil, aunque sabía que lo que había dentro era, en realidad, letal. Samuel, lo llamé con voz tranquila. Por favor, ¿podrías entregarle esto al gerente? Él lo está esperando. El camarero tomó el sobre. Me miró un segundo como si entendiera que estaba participando en algo importante y se alejó rápidamente hacia el fondo del salón. Diana siguió hablando, sin darse cuenta de que su propio reloj estaba a punto de llegar a 0. Contaba, entre risas, cómo yo había arruinado una cena importante con sus amigos de la alta sociedad años atrás, exagerando cada detalle para hacerme quedar aún peor. 5 minutos después, las luces del restaurante se atenuaron suavemente y la gran pantalla que normalmente se utilizaba para presentaciones corporativas se encendió. El murmullo fue bajando, una curiosidad colectiva se apoderó del lugar. El gerente se acercó a nuestra mesa con una sonrisa tensa. Señoras y señores, anunció con voz profesional, esta noche tenemos una presentación especial, a pedido de la señora Berenice, en honor al graduado. Diana dejó de hablar a mitad de frase. La vi palidecer, primero por sorpresa, luego por reconocimiento, cuando en la pantalla apareció la imagen de una oficina de abogados elegante. En la esquina inferior del video, una fecha de 4 años atrás. Allí estaba ella, sentada frente a un abogado de mediana edad, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión dura, helada. «Quiero cortar todos los lazos legales posibles», se oyó su voz, clara y sin titubeos, saliendo de los altavoces del restaurante. «No quiero que ella tenga ningún derecho sobre mis bienes, mi nombre, nada relacionado conmigo». «Estamos hablando de su hija Sofía, ¿correcto?», preguntó el abogado. «Nunca tuve una hija llamada Sofía», respondió Diana con una frialdad que hizo que incluso los cubiertos parecieran temblar. «Esa persona no existe para mí, ¿entendido?». No hizo falta que el video siguiera mucho más. El gerente, al notar cómo el aire del salón se había vuelto pesado, lo interrumpió pocos segundos después. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arthur estaba blanco, mirando a su madre como si fuera una extraña. Ricardo parecía haber recibido un golpe directo en el estómago. Varios comensales nos miraban abiertamente ahora, sin fingir discreción. ¿Yo tengo una hermana?, Arthur logró preguntar al fin en un susurro ahogado. Diana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, llenos de horror, se clavaron en mí. En ese segundo lo entendió todo. Yo lo sabía. Sabía de Sofía. Sabía lo que había hecho. Y había decidido no callarlo más. Tú, alcanzó a balbucear, pero no terminó la frase. Sus ojos se pusieron en blanco, el cuerpo se le aflojó y se desplomó de la silla cayendo al suelo con un golpe seco. Mientras Ricardo y los camareros corrían a socorrerla, Arthur seguía sentado, inmóvil, mirando la pantalla ahora negra, como si todavía pudiera ver ahí la frase «Nunca tuve una hija llamada Sofía». Luego, lentamente, se giró hacia mí. «Abuela, ¿qué acaba de pasar? ¿Quién es Sofía?». Tomé sus manos entre las mías. Me temblaban un poco, lo admito, pero mi voz salió firme. «Es una larga historia, cariño. Una historia que comenzó hace 4 meses cuando contraté a un detective privado llamado Gustavo. Y así, en medio del caos, de los murmullos y del perfume caro mezclado con escándalo, empecé a contar la verdad que había descubierto. Una verdad que no solo cambiaría esa noche, sino la vida entera de nuestra familia, porque Arthur no sabía que la hermana que nunca conoció no solo existía, sino que estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. 4 meses antes de esa noche en el restaurante,
Mi vida era bastante simple, casi predecible. Mis días se dividían entre regar mis plantas, hacer sopa para uno y otro, y esperar las llamadas de mis hijos y nietos. Nunca pensé que, a mi edad, terminaría metida en algo tan complicado como contratar a un detective privado. Eso era cosa de película, no de abuelas que compran pan con descuento. Todo empezó en una fiesta aparentemente inofensiva. El aniversario de bodas de Ricardo y Diana. 20 años de casados. Habían organizado una celebración bonita en el jardín de la casa, con luces colgando, música suave y mesas largas llenas de comida. La típica noche en la que la gente se hace fotos fingiendo que siempre son así de felices. Yo estaba sentada con un par de tías lejanas hablando de recetas y dolores de espalda cuando sentí el fresco de la noche calarme los huesos. Decidí ir dentro a buscar mi chal. Dejé la mesa, crucé el salón y me dirigí al despacho de Ricardo, donde había dejado mis cosas más temprano para que nadie las moviera. La puerta estaba entornada. Justo cuando iba a empujarla, oí una voz que reconocí al instante. Diana. Te digo que no puede encontrarme ahora, decía con ese tono alterado que casi nunca le escuchaba. Si aparece en este momento, todo lo que he construido se acaba. Me quedé congelada con la mano en el picaporte. Nunca fui de escuchar conversaciones ajenas, pero la puerta ya estaba abierta y las palabras ya habían llegado hasta mí. Otra voz respondió, la de su amiga Patricia, una mujer con más cirugías que sinceridad. Diana, han pasado años. Esa niña ya debe estar en otra cosa. Estás exagerando. No la conoces, insistió Diana. Es insistente, terca. Si se le mete en la cabeza encontrarme, lo vas a intentar hasta el final. No puedo permitirlo. No ahora, no con Ricardo, no con Arthur, tan cerca de graduarse. Mi vida es aquí. Aquello ya no existe. Aquello. ¿Qué era aquello? ¿Una deuda? ¿Un exmarido? ¿Un pasado vergonzoso? Sentí una inquietud extraña en el estómago. ¿Y qué vas a hacer si vuelve a buscarte?, preguntó Patricia. Hubo una pausa. Pude imaginar a Diana mirando por la ventana, apretando los dientes como hace cuando algo la molesta. Lo mismo que hice la última vez, dijo al fin en voz baja, pero firme. Asegurarme de que no tenga por dónde llegar. Si insiste, tendré que ser más radical. Tragué saliva. En ese momento, un invitado pasó por detrás de mí rumbo al baño y la tabla del piso crujió. Me aparté rápido del marco de la puerta y me hice la distraída mirando un cuadro, pero ya no escuché más. La conversación se desvió hacia banalidades cuando por fin entré, fingiendo que no había oído nada. Tomé mi chal. Sonreí a un par de personas y volví al jardín, pero ya no era la misma. Las risas, la música, las luces, todo sonaba lejos, como si yo estuviera viendo una película en la que ya sabía que algo terrible iba a suceder. Esa noche, cuando volví a casa y cerré la puerta detrás de mí, el silencio me golpeó más fuerte que nunca. Me senté en la mesa de la cocina, con los zapatos en la mano, y volví a escuchar en mi cabeza la frase, no puede encontrarme ahora. ¿Quién? ¿Quién no podía encontrarla? ¿Y qué era lo que había hecho la última vez? Al principio, intenté convencerme de que no era asunto mío. Son cosas de pareja, cosas de adultos, me decía. Pero no, yo también era adulta y hacía mucho. Y además, cuando algo afecta a mi hijo y a mi nieto, automáticamente se convierte en asunto mío. Pasaron los días. Intenté dejarlo pasar, pero Diana empezó a comportarse de forma extraña. Una tarde, fui a la casa de Ricardo a dejarle un postre a Arthur. Toqué el timbre. Nadie respondió. Tenía llave, así que entré. Escuché la voz de Diana en el jardín. Te dije que no vuelvas a llamar a este número, decía, furiosa. No insistas. Para ti estoy muerta. ¿Lo entiendes? Muerta. Me asomé por la ventana apenas unos centímetros. Estaba de espaldas, el celular apretado contra la oreja, temblando de rabia. Cuando colgó, lanzó el teléfono sobre la mesa y se quedó un buen rato respirando hondo,
tratando de calmarse. Yo me aparté a tiempo para que no me viera. En ese instante algo se quebró en mí. Ya no eran sospechas vagas. Había un secreto grande, pesado, escondido detrás de esa mujer que llevaba 20 años en nuestra familia. Aquella noche, después de cenar sola en mi cocina, prendí la televisión solo para hacer ruido, pero ni su luz ni su sonido llenaban la inquietud que tenía por dentro. Miré el reloj. Eran casi las 10. Abrí el cajón donde guardo cartas viejas y saqué un papelito con un nombre y un número que me había dado una amiga hacía meses. Si algún día necesitas averiguar algo que no quieren que sepas, llama a mi hijo. Es detective privado, me había dicho. En ese momento pensé que nunca lo usaría. Me equivoqué. Miré el papel durante varios minutos. Me sudaban las manos. Sentía que iba a cruzar una línea invisible. Al final pensé en Arthur, en su mirada limpia, en su futuro. Pensé en Ricardo, que había puesto su vida entera al lado de una mujer que quizá no conocía en absoluto. Marqué. «Bueno», respondió una voz masculina, cansada pero amable. «¿Gustavo?», pregunté. «Sí, él habla. Soy Berenice, amiga de tu madre, Amelia. Me dio tu número». Hubo una pausa corta. «Ah, sí, doña Berenice. Mi mamá me habló de usted. ¿Está todo bien?». No supe qué responder. No, no estaba todo bien, pero tampoco quería sonar dramática. Respiré hondo. «Necesito saber la verdad sobre alguien», dije al fin. «Sobre la mujer de mi hijo». Hubo otro silencio, esta vez más serio. «¿Podemos vernos mañana?», preguntó él. «Es mejor hablar estas cosas en persona». Acepté. Al día siguiente me reuní con él en una cafetería discreta, lejos de la zona donde Diana solía moverse. Gustavo era un hombre de unos 40 y tantos, delgado, con barba de 2 días y unos ojos observadores que daban la sensación de que no se le escapaba nada. Vestía sencillo, camisa y pantalón, sin pretensiones. «Lo primero, doña Berenice», dijo, abriendo una libretita. «Necesito que piense bien si quiere hacer esto. Cuando uno empieza a tirar de un hilo nunca sabe qué puede encontrar al final». Lo miré fijamente. «Lo sé, hijo, pero peor que descubrir algo feo es vivir con la duda de que están jugando con la vida de tu familia. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda». Él asintió con un pequeño gesto de respeto. «Cuénteme todo lo que ha visto y oído». Le relaté la conversación del despacho en el aniversario, la llamada en el jardín, el tono de Diana, las frases exactas que todavía resonaban en mi cabeza. Mientras hablaba, Gustavo anotaba detalles, fechas, palabras claves, nombres. No me interrumpía, solo de vez en cuando hacía una pregunta muy precisa, del tipo que te obliga a recordar mejor. Ella mencionó un nombre, algo como ella, esa chica, mi hija. «¿Mi ex?», preguntó, negué con la cabeza. «Solo dijo esa chica, esa niña, y que no nos encuentre». «Bien», cerró la libreta. «Con eso puedo empezar. ¿Tiene algún documento viejo de ella? ¿Alguna copia de identificación, papeles del seguro, cosas del matrimonio?» Yo, que creía ser solo una señora ordenada, descubrí que mi manía de guardar copias de todo iba a servir para algo importante. Saqué de mi bolso un sobre con fotocopias del acta de matrimonio de Ricardo y Diana, un formulario de seguro médico que alguna vez había pasado por mis manos, y una copia antigua de su credencial que ella había dejado en casa por error años atrás. Gustavo los miró con atención. «Esto ayuda mucho, no se preocupe, no haré nada ilegal, pero a veces los papeles hablan más que la gente. Voy a investigar su pasado, dónde vivía antes, quiénes eran sus vecinos, si hay algún registro de hijos, demandas, lo que el sistema y algunas fuentes humanas me permitan ver. Solo te pido una cosa», le dije. «Si descubres algo grave, algo que pueda romper a mi hijo por dentro, dímelo con calma. Tengo 67 años, pero todavía sé administrar un golpe mejor que él». Sonrió,
con un gesto breve y triste. Se nota que es madre. Nos despedimos allí, con un apretón de manos. Volví a casa con un peso nuevo en el corazón, la esperanza de saber y el miedo a lo que esa verdad podría traer. Esos primeros días de espera fueron largos. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Cada vez que veía a Ricardo y a Arthur riéndose en una foto que me mandaban por WhatsApp, me preguntaba si estaba a punto de destruirles esa sonrisa. Hubo noches en las que casi llamo a Gustavo para cancelar todo, decirle que olvidara el asunto, que no quería saber nada. Pero entonces recordaba la frase de Diana: para ella estoy muerta. Y sentía que sería una cobardía de mi parte dejar que una mentira tan grande siguiera gobernando nuestra familia. 2 semanas después, Gustavo me llamó. Necesito verla, dijo, con esa voz que ya no sonaba ligera como la primera vez. Encontré cosas que tenemos que hablar en persona. Colgué, me apoyé en la mesa de la cocina y sentí un frío que no venía del clima. Algo dentro de mí ya lo sabía. A partir de esa reunión, ya no habría marcha atrás. Cuando Gustavo me llamó para decirme que necesitábamos vernos urgentemente, supe en mi interior que la verdad que estaba buscando no sería fácil de digerir. A mis 67 años, había vivido ya suficientes cosas para reconocer el tono de alguien que ha encontrado algo que podría cambiarlo todo. Nos citamos en una cafetería discreta, la misma donde nos habíamos visto la primera vez. Llegué unos minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café negro, fuerte, porque presentía que lo que venía no iba a ser sencillo. Gustavo entró exactamente a la hora acordada. Su rostro, normalmente sereno, tenía un aire de tensión contenida. Se sentó frente a mí, dejó su maletín al lado y respiró hondo. Doña Berenice empezó con cautela. Antes de mostrarle nada necesito que esté preparada. Lo que encontré no es común. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la compostura. Dime la verdad, hijo. A mi edad lo único que no tolero ya son las mentiras. Gustavo abrió su maletín y colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Al verla, sentí que el aire se volvía más pesado. Primero investigué los datos básicos, lugares donde vivió, documentos, facturas antiguas. Y encontré algo raro desde el principio. Su identidad actual, Diana Almeida, no existía antes de cierto año. Todo aparece de golpe: trabajo, domicilio, cuentas bancarias. Antes de eso, no hay rastro. ¿Cómo que no hay rastro?, pregunté frunciendo el ceño. Exactamente eso, respondió él mientras abría la carpeta. Era como si hubiera aparecido de la nada. Me mostró entonces el primer documento, un certificado de nacimiento con otro nombre, Diana Martins. Este era su nombre real, explicó Gustavo. Y lo más importante, aquí aparece algo que ella ocultó por completo. Pasó la página y allí estaba, un registro escolar, con una foto antigua de una niña de ojos enormes y sonrisa tímida, Sofía Martins. Hija, Diana Martins. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, ella, balbuceé. Sí, asintió Gustavo. Diana tiene una hija que abandonó hace años, y eso apenas es el comienzo. Me quedé en silencio. No sabía si llorar, si indignarme, si levantarme y salir corriendo. La idea de que mi nuera, esa mujer tan perfecta, tan orgullosa, hubiese ocultado algo tan inmenso, me resultaba imposible de procesar. Gustavo continuó. Según los registros que encontré, Sofía vivió con su madre hasta los 15 años. Después, hubo un cambio repentino. Me mostró una orden judicial donde Diana renunciaba formalmente a la custodia. La dejó en un internado. Mintió alegando problemas de comportamiento de la niña. 1 año después, desapareció por completo. Dejó de pagar el internado, cambió de nombre, se mudó a México y se casó con su hijo, don Ricardo.
Sus ojos se levantaron para observar mi reacción. Yo solo pude murmurar: ¿y Sofía? ¿Qué fue de ella? Gustavo sacó varios informes. Pasó por 3 hogares temporales, luego por casas de acogida. Cuando cumplió 18 años salió del sistema. Terminó la secundaria sola. Trabaja como camarera en un café para pagarse la universidad. Vive en un apartamento pequeño, sin familia. Mis manos comenzaron a temblar. Una rabia profunda, una tristeza vieja y un instinto feroz de protección se mezclaron en mi pecho. ¿Y Diana? ¿Por qué la abandonó? ¿Por qué ocultarlo? Gustavo apretó los labios. Aún no sé todos los detalles, pero sí sé esto. Cuando Sofía intentó buscar a su madre años después, recibió un certificado de defunción falso. Diana hizo que su propia hija creyera que estaba muerta. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero eso es monstruoso, murmuré. Hay más, doña Berenice, continuó el detective, sacando un USB plateado. Este video es el motivo por el que creo que usted deberá tomar decisiones difíciles. Lo conectó a su laptop. Apareció entonces la imagen de una oficina elegante, un hombre trajeado sentado detrás de un escritorio. Y frente a él, Diana, impecablemente vestida, fría como el mármol. Y luego escuché su voz. No tengo una hija. No reconozco a esa persona. Para mí está muerta. Borre cualquier rastro que me conecte con ella. Mi cuerpo entero se tensó. Me dolía hasta respirar. Este video, dijo Gustavo con firmeza, es la prueba que ella jamás podrá negar. Y usted debe decidir qué hacer con él. Cerré los ojos unos segundos. Recordé cada humillación, cada desprecio, cada mirada de superioridad que Diana me había lanzado durante años. Recordé cómo trataba a Arthur, a Ricardo, cómo manipulaba cada situación. Y entonces supe que la verdad ya no podía seguir ocultándose. Gracias, Gustavo, dije finalmente. Yo sé exactamente lo que voy a hacer. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Qué hará, doña Berenice? Lo miré con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Proteger a mi familia y asegurarme de que Diana nunca más vuelva a destruir a nadie. Pero lo que todavía no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que Sofía ya sabía que su madre seguía viva. Y lo que haría ella cuando nos encontráramos pondría todo de cabeza. Después de la reunión con Gustavo, salí de la cafetería con la carpeta apretada contra el pecho como si llevara una bomba a punto de explotar. Caminé despacio hacia mi casa, intentando organizar mis pensamientos, pero cuanto más avanzaba, más entendía que no había forma de encajar aquella verdad en mi vieja rutina tranquila. Esa noche apenas dormí. Estuve sentada en la mesa de la cocina hasta pasadas las 2 de la madrugada leyendo una y otra vez los documentos, las fotos antiguas, los informes del tribunal, cada línea que firmaba la certeza de que la mujer que llevaba 20 años en nuestra familia nunca había sido quien decía ser. Pero lo que más me atormentaba era la imagen de Sofía, esa niña de 15 años abandonada, esa joven de 22 que se rompió sola, sin apoyo, sin madre, la hija que mi propio hijo nunca había sabido que existía. Al día siguiente, después de mucho pensarlo, tomé una decisión. Ricardo y Arthur tenían que saber la verdad, pero no aún. No así. No sin pruebas irrefutables, no sin tener la historia completa. Sabía cómo reaccionaban los hombres de mi familia. Primero se negaban, luego se enojaban, y por último, cuando ya era tarde, empezaban a pensar. Diana contaba con ese patrón. Contaba con su desinformación. Contaba con que el mundo siguiera creyendo su versión perfecta de sí misma. Yo tenía que derrumbar esa fachada pieza por pieza, no con impulsos, sino con precisión. Durante las siguientes semanas, Gustavo continuó investigando. Nos reuníamos en cafés discretos, a veces en mi casa, a veces por teléfono.
Me traía más pruebas cada vez, certificados, facturas, reportes sellados, copias antiguas de documentos en los que aún figuraba como Diana Martins. «Hay algo más que debería saber», me dijo un día, mostrándome una carpeta amarilla. Su nuera no solo abandonó a su hija, también invirtió dinero en borrar completamente su pasado. Pagó a un abogado para sellar los registros, mover información, manipular burocracias. «¿Y Sofía?», pregunté con voz baja. «¿Ella sabe todo esto?». Gustavo negó. «Por lo que he investigado, Sofía cree que su madre murió hace años. Aún guarda el certificado falso». Me llevé una mano al corazón. El nivel de crueldad me superaba. «Gustavo, esto puede destruir a mi hijo», susurré. «O puede liberarlo», respondió él. «Depende de cómo y cuándo lo diga». Ese cómo y cuándo empezó a día a atormentarme. Había días en los que quería arrastrar a Ricardo a mi casa, ponerle todos los papeles delante y decirle: «Aquí está. Esta es la mujer con la que compartiste la mitad de tu vida». Pero entonces recordaba su mirada enamorada, terca, ciega. Recordaba cómo siempre la defendía incluso cuando ella estaba claramente equivocada. Él aún la quería. No estaba preparado para ver el monstruo detrás del maquillaje. Un día, sin embargo, todo cambió. Era un sábado al mediodía cuando decidí pasar a dejarle pan dulce a Arthur, que estaba preparando un proyecto final. Sabía que Diana y Ricardo estarían fuera, así que no me preocupé por encontrarme con ellos. O eso creí. Toqué el timbre. Nadie respondió. Empujé la puerta con la llave de repuesto y entré despacio. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé hacia la sala y entonces escuché pasos apresurados desde el piso de arriba. Al mirar hacia la escalera, la vi. Diana, bajando a toda prisa, con el cabello despeinado y el rostro pálido como la tiza. Y lo más extraño, llevaba un bolso enorme, abultado, como si escondiera algo importante. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Ah, Bereni, ¿qué haces aquí?», balbuceó. Yo levanté la bolsita de pan como si fuera un escudo. «Vine a dejarle algo a Arthur. Pensé que no había nadie». Diana tragó saliva y sonrió, pero era una sonrisa tensa, falsa. «Sí, yo también acabo de llegar». Mentira, lo supe al instante. Sus manos temblaban, sus ojos iban del bolso a mí, de mí al bolso. «¿Está todo bien?», pregunté con suavidad, aunque por dentro mi mente ya estaba reuniendo piezas. «Perfectamente», respondió rápido, demasiado rápido. «Me tengo que ir. Tengo una cita importante». Y pasó a mi lado casi corriendo, dejando atrás un olor fuerte a perfume, mezclado con algo más, algo metálico, algo frío. Cuando cerró la puerta de golpe, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Algo en esa escena no encajaba. Sofía, el bolso, la prisa, la llamada que escuché en el jardín semanas atrás. Diana estaba escondiendo algo, o mejor dicho, a alguien. Fue esa misma noche cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a esperar más. La cena de graduación de Arthur sería el escenario. Delante de todos. En un lugar donde Diana no podría gritar, ni manipular, ni escapar. La verdad dejaría de ser un secreto. Y la caída de Diana comenzaría. La cena de graduación de Arthur llegó más rápido de lo que imaginé. En los días previos, viví con una mezcla de ansiedad, determinación y un extraño sentido de paz. Sabía que estaba a punto de detonar una bomba que rompería la vida que mi hijo creía tener. Pero también sabía que la verdad, por dura que fuera, era la única forma de liberarlo de las mentiras de Diana. La tarde de la cena me arreglé con más cuidado del usual. Escogí mi vestido azul marino, me puse los pendientes de perlas que mi difunto esposo me había regalado y recogí mi cabello con esmero. Tenía que verme fuerte, firme, imperturbable. Si Diana intentaba humillarme, como solía hacerlo, yo estaría lista. No más silencios.
No más aguantar, no más soportar su veneno. Cuando llegué al restaurante todo parecía perfecto. Las lámparas de cristal brillaban, los camareros iban y venían con bandejas elegantes, las mesas estaban llenas de familias celebrando. El ambiente era festivo, cálido, hasta que vi a Diana, sentada con la espalda recta, revisando su celular con esa expresión de superioridad que solo ella sabía usar. Ni siquiera se levantó cuando me acerqué. «Buenas noches, Diana», dije con cortesía. Ella levantó la vista apenas un segundo, me examinó de arriba a abajo y respondió: «Interesante vestido». Una puñalada disfrazada de comentario, clásico de ella. Me senté sin responder. No iba a dejar que sus provocaciones me desviaran, no esa noche. Pero Diana no sabía que el sobre en mi bolso contenía la prueba que destruiría la fachada impecable que había construido durante 2 décadas. Y yo estaba esperando el momento perfecto. La cena avanzó entre conversaciones, brindis y risas moderadas. Arthur estaba radiante, Ricardo orgulloso. Yo intentaba disfrutar, aun cuando mi corazón estaba alerta como el de una leona antes del ataque. Diana había bebido demasiado. Lo noté en el brillo de sus ojos y en la forma en que jugaba con la copa. Cuando Arthur habló sobre sus planes futuros, ella lo interrumpió. «Y todo esto gracias a mí», dijo, levantando su copa. «He hecho sacrificios que ustedes ni imaginan para civilizar a esta familia». Arthur frunció el ceño. Ricardo le apretó el brazo. «Diana, por favor». Pero ella ya había cruzado la línea. Se volvió hacia mí, señalándome con el tenedor. «Tú deberías agradecerme también, Berenice. Cuando te conocí ni sabías qué tenedor usar. Siempre has sido una vergüenza para nosotros. Una mujer sin educación, sin clase, sin formación. Pero bueno, uno hace lo que puede para mejorar la imagen familiar». El restaurante entero quedó en silencio. Yo sentí las mejillas arder, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Ricardo palideció. Arthur bajó la mirada mortificado. Diana sonrió, sintiéndose triunfadora. Ella creía haber ganado. Ella creía haberme aplastado. Pero esa fue su sentencia. Con total calma, tomé mi bolso y levanté una mano para llamar al camarero. «Samuel», dije suavemente, «por favor entregue este sobre al gerente. Él ya sabe qué hacer». Diana soltó una risa burlona. «¿Ahora vas a quejarte con el gerente? ¡Qué infantil!». No respondí. Solo la miré a los ojos, y ella no supo interpretar esa mirada. Si lo hubiera hecho, habría huido antes de que fuera demasiado tarde. 5 minutos después, las luces disminuyeron. La gran pantalla del restaurante se encendió. El gerente se acercó al micrófono. «Damas y caballeros, tenemos una presentación especial esta noche, solicitada por la señora Berenice, en honor al graduado». Diana se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Qué hiciste?», susurró. Pero ya era tarde. En la pantalla apareció la oficina elegante del bufete de abogados. La fecha en la esquina decía, hace 4 años, y allí estaba Diana, entrando, elegante, impecable. La Diana que siempre había querido mostrar al mundo. Luego, su voz, fría, desgarradora. «Quiero eliminar cualquier vínculo con esa persona. No tengo hija. Nunca tuve una hija llamada Sofía». «¿Estás segura?», preguntaba el abogado. «Absolutamente. Quiero que desaparezca de los registros». Arthur quedó completamente pálido. Ricardo parecía haber recibido un golpe en el estómago. Yo escuché un murmullo ahogado a mi derecha. «Diana». Su rostro perdió todo color, y en cuestión de segundos su mundo se derrumbó. Intentó hablar, pero no pudo. Sus manos empezaron a temblar, su pecho se agitaba, y finalmente cayó desmayada sobre la silla. El restaurante estalló en gritos, murmullos, movimiento, pero yo no me moví.
Estaba en paz. No feliz, pero en paz. La verdad, finalmente había salido a la luz. Y todo lo que vendría después, la llegada de Sofía, el divorcio, las lágrimas, las confesiones, estaba apenas comenzando. El caos que siguió al desmayo de Diana fue como ver un castillo de cristal romperse en cámara lenta. Los camareros corrieron, algunos clientes se levantaron alarmados, el gerente intentaba mantener el orden. Pero todo lo que yo veía era a Ricardo, mi hijo, sosteniendo a Diana por los hombros, repitiendo su nombre una y otra vez, con una mezcla de rabia y miedo. Arthur estaba paralizado, ni siquiera parpadeaba. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si todavía necesitara asegurarse de que la voz que había escuchado sí era la de su madre. Yo me quedé sentada, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. No era indiferencia, era resignación. Una parte de mí sabía que ese momento llegaría, y aún así, verlo suceder con mis propios ojos era indescriptible. ¿Qué acabas de hacer?, me preguntó Ricardo con la voz quebrada, cuando por fin lograron llevar a Diana a una sala privada dentro del restaurante. No le respondí, todavía no. No mientras su mente estuviera nublada por el shock. El gerente nos pidió que nos trasladáramos allí para continuar la conversación lejos de las miradas del resto del restaurante. El ambiente dentro de la sala privada era tenso, espeso, casi irrespirable. Diana estaba sentada en una butaca, pálida como una hoja de papel, sudando, temblando. Aún no decía nada. Su máscara estaba completamente rota. No quedaba ni rastro de la mujer orgullosa y elegante que había entrado a ese restaurante 3 horas antes. Ricardo se dio vuelta hacia mí, con los ojos enrojecidos. Mamá, por favor, explícame qué significa todo esto. Arthur, en cambio, no habló. Solo me miraba esperando, necesitando una verdad que ya no podía esquivarse. Respiré hondo, tomé la carpeta que llevaba meses guardando y la puse sobre la mesa. Lo siento, Ricardo, dije suavemente, pero tu esposa no es quien crees. Ricardo abrió la carpeta, fotos antiguas, certificados escolares, documentos legales, registros judiciales, todo estaba ahí. Sus manos temblaban. ¿Qué es esto?, susurró. Entonces vino la frase que marcaría un antes y un después en nuestra familia. Papá, murmuró Arthur con voz temblorosa mirando una foto. Esta chica es... Tragó saliva con dificultad. ¿Es mi hermana? El silencio cayó como un martillo. Diana, que había permanecido muda, levantó la cabeza al fin. No, no escuches. Esto, Arthur, murmuró. Son mentiras. Pero su voz sonaba rota, desesperada, sin una pizca de la seguridad que solía tener. ¿Mentiras?, repliqué con calma. ¿Quieres que les muestre el certificado de nacimiento? ¿El documento donde renunciaste a ella? ¿O prefieres que vuelva a reproducir el video? Ella me lanzó una mirada llena de terror, porque sabía que yo estaba lista para hacerlo. ¿Quién es Sofía?, insistió Arthur, ahora con lágrimas en los ojos. Tu hermana, respondí finalmente. Tu media hermana, una joven que tu madre abandonó cuando tenía 15 años, y a la que luego hizo creer que había muerto. Ricardo dio un paso atrás como si le hubieran disparado. ¿Muerta?, susurró. Diana, ¿qué hiciste? Y entonces, como si algo dentro de ella hubiera colapsado, Diana explotó. No tenía opción, gritó. Era imposible manejarla. Me arruinaba la vida. Yo merecía algo mejor. Yo. Pero sus palabras no convencieron a nadie. Solo empeoraron todo. Arthur dio un golpe en la mesa. Yo merecía saber que tenía una hermana. Ella merecía una madre. Tú no tenías derecho a hacer eso. Diana empezó a llorar, un llanto feo, desesperado, sin elegancia alguna. Yo solo quería una nueva vida, algo mejor, un futuro diferente. ¿A costa de quién?,
preguntó Ricardo con la voz quebrada. ¿De tu propia hija? ¿De mí? ¿De Arthur? Diana no respondió, ni podía. Era la primera vez en 20 años que la veíamos sin máscaras. ¿Yo? Era joven, insistió ella. No sabía qué hacer. Sofía era rebelde, difícil. Y cuando conocí a Ricardo todo se encajó. Era una oportunidad, una vida nueva. Arthur la miró con una mezcla de repulsión y tristeza. ¿Y nosotros qué fuimos?, preguntó. ¿Otro proyecto nuevo para encajar en tu vida perfecta? Diana sollozaba. No había respuesta. Nunca la hubo. Mamá, dijo Ricardo finalmente en voz baja pero firme. ¿Dónde está Sofía ahora? No, no lo sé, mintió Diana. Pero yo sí lo sabía. Y pronto todos lo sabrían. Gustavo la encontró, respondí sin rodeos. Vive cerca de Cambridge. Trabaja y estudia. Está sola en el mundo. Arthur apretó los puños. Quiero conocerla. Ricardo asintió lentamente. Yo también. Diana se llevó las manos a la cabeza. No pueden, no deben, no saben todo. La miré directamente a los ojos. No, Diana, ya sabemos lo suficiente. Y lo que falta por saber también saldrá a la luz. Fue entonces cuando Diana, desesperada, gritó. Ustedes no entienden nada. Yo tuve que fingir mi propio funeral para que ella dejara de buscarme. No tuve opción. Ricardo se estremeció. ¿Tu propio funeral? Dios mío. Yo saqué el certificado falso. Lo puse delante de él. El golpe final. Aquí tienes la prueba, dije. Ricardo retrocedió como si viera algo que lo enfermara físicamente. No puedo seguir, susurró rompiéndose por dentro. Arthur se limpió las lágrimas. Yo la voy a buscar. Ella merece saber la verdad. Diana gritó, suplicó, trató de agarrar a Arthur del brazo. No, Arthur, no entiendes, ella. Pero Arthur la apartó con suavidad. No quiero escucharte más, mamá. Y salió de la sala. Ricardo lo siguió unos segundos después. Diana quedó allí, hundida, derrumbada, y por primera vez en la vida, sin poder manipular a nadie. Los días que siguieron a la explosión en el restaurante fueron extraños, tensos, casi irreales. Ricardo apenas hablaba. Arthur dormía mal. Diana desapareció de la casa, quedándose en casa de su amiga Patricia, desde donde intentaba desesperadamente manipular la historia a su favor. Pero el daño ya estaba hecho, y la verdad ya no tenía marcha atrás. 3 días después del escándalo, mientras yo estaba en mi jardín regando mis plantas, escuché el timbre. Pensé que sería Arthur o Ricardo, pero cuando abrí la puerta, me quedé completamente inmóvil. Allí estaba ella, Sofía, en carne y hueso, más alta de lo que imaginaba, delgada, con un porte reservado. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron sus ojos, los mismos ojos que Ricardo, los mismos ojos que Arthur, los mismos ojos que Diana solía tener cuando aún era humana. «Señora Berenice», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Me quedé sin aire. «Sí», logré responder. «¿Sofía?» Ella asintió lentamente, y algo en su mirada, una mezcla de fuerza y fragilidad, me rompió el corazón. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Claro, mi niña, entra». Sofía dio un paso tímido dentro de mi sala. Miraba todo con atención, como si intentara reconocer algo familiar en un lugar desconocido. Se sentó en el sofá, pero sus manos no paraban de temblar. «Usted sabe quién soy», dijo finalmente. «Por eso estoy aquí». Asentí con suavidad. «Sí, Sofía, sé todo». Ella respiró profundo, preparándose para una verdad que también le dolía. Hace meses noté que alguien me seguía. Primero pensé que era mi imaginación, pero no. Había un hombre, siempre el mismo, haciéndome preguntas, así que lo seguí. Descubrí que pertenecía a usted. Yo tragué saliva. No quería invadir tu vida,
Solo quería saber si estabas bien. Sofía bajó la mirada. No sé si estoy bien, pero sí sé que ya no podía seguir viviendo sin respuestas. Se acercó un poco más y me miró directamente a los ojos. Ella está viva, ¿verdad? Mi madre... El dolor que sentí en su voz fue como un puñal. Sí, Sofía, está viva. Ella apretó los labios conteniendo años de emociones. Y tiene otra familia, susurró. Un esposo, un hijo, una vida perfecta, sin mí. Esa vida no es perfecta, repliqué con suavidad. Y no ha sido sin consecuencias. Sofía respiró hondo. Estaba intentando mantenerse firme, pero sus palabras comenzaron a quebrarse. ¿Ella alguna vez preguntó por mí? ¿Se arrepintió? ¿Intentó? Negué suavemente. Nunca. La chica cerró los ojos, una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. Había esperado otra respuesta, cualquier respuesta menos esa. Lo imaginé, susurró con un hilo de voz, pero escucharlo igual duele. La miré con un cariño profundo. Sofía, tu vida no empieza ni termina con lo que tu madre hizo. Tú vales más que sus decisiones. Ella sonrió ligeramente, triste. Arthur quiere conocerme, dijo. Me escribió hace una hora. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y tú? ¿Quieres conocerlo a él? Sofía bajó la mirada. Después la levantó, segura. Sí, siempre quise un hermano. Nunca imaginé que lo tendría de verdad. En ese momento, el timbre sonó otra vez. Me levanté para abrir. Y allí estaba Arthur, respirando agitado como si hubiera corrido desde el fin del mundo. Cuando vio a Sofía en mi sala, se quedó completamente paralizado. Sofía se levantó. Arthur dio un paso hacia ella. Ella dio un paso hacia él, y entonces ocurrió. Se abrazaron. Un abrazo torpe al principio, luego más fuerte, luego desesperado. Arthur lloraba sin contenerse. Sofía temblaba en sus brazos, pero no lo soltaba. Tengo una hermana, susurró Arthur con la voz quebrada. Y nadie me lo dijo. Tengo un hermano, respondió Sofía. Después de tantos años sola, tengo un hermano. Yo observaba desde la distancia, con las manos sobre el pecho, sintiendo que algo hermoso y doloroso se estaba reparando en ese instante. No eran completos antes. Ahora sí. Aunque faltara mucho por sanar. Sofía se apartó un poco, secándose las lágrimas. ¿Y él? Preguntó con cautela. ¿Mi papá? ¿Ricardo? Arthur respiró hondo. Quiere conocerte. Está devastado, pero muy dispuesto a verte. Sofía bajó la cabeza. Tengo miedo. Yo también, respondió Arthur. Pero lo haremos juntos. Ella lo miró, sorprendida por esa promesa cálida y protectora. ¿Juntos? Somos hermanos, dijo él. Así funciona ahora. Sofía sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa pequeña, tímida, rota, pero real. Yo sentí que el mundo, por fin, empezaba a alinearse. La verdad, había destruido una vida falsa, pero estaba construyendo algo mucho más sincero. 3 días después del reencuentro entre Arthur y Sofía, Ricardo llamó para proponer algo que durante años habría sido impensable: una reunión familiar en su jardín. Me dijo, con voz agotada, Diana quiere hablar, quiere dar su versión de la historia. Yo dudé, pero antes de que pudiera responder, Sofía, que estaba conmigo preparando café, levantó la cabeza y dijo con absoluta firmeza, voy a ir. La miré sorprendida. Sofía, no tienes por qué. No le debes nada. Ella apretó los labios. No le debo nada, pero yo necesito algo. Necesito mirarla a los ojos. Necesito saber si alguna vez fui más que un obstáculo en su vida. No pude decirle que no. Y así, 4 horas después, estábamos paradas frente a la puerta del jardín de Ricardo. Arthur estaba a un lado de Sofía, como un escudo humano. Yo detrás de ellos, temblando por dentro aunque me mantuviera firme por fuera. Cuando cruzamos la puerta,
El silencio cayó de golpe. Diana estaba allí, sentada en una tumbona, con una copa de vino en la mano, maquillada, impecable, como si hubiera pasado horas reconstruyendo su fachada habitual. Pero cuando levantó la vista y vio a Sofía, toda la sangre se le fue del rostro. ¿Qué hace ella aquí?, susurró con voz rota. Ricardo se volvió hacia ella. Diana, basta de huir. Es hora de enfrentar lo que hiciste. Diana se levantó tan rápido que casi tiró la copa. Su mano tembló cuando trató de señalar a Sofía, como si estuviera viendo un fantasma. No es posible. No puede estar aquí. Sofía dio un paso adelante, uno solo, pero fue suficiente para romper 20 años de silencio. Hola, mamá, dijo, con una calma inquietante. Diana retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe. No soy tu madre, balbuceó. No tengo nada que ver contigo. Tú no deberías estar aquí. Sofía no se inmutó. Sacó una carpeta de su bolso, la misma carpeta que yo tenía en mi casa, pero con otros documentos. ¿No?, preguntó abriendo el primer papel. Este es mi certificado de nacimiento con tu nombre. Sacó otro. Este es mi registro escolar firmado por ti. Otro. Estas son tus cartas de cuando yo iba al campamento de verano. Y así, uno tras otro, fue colocando documentos en la mesa del jardín, como si fueran piezas de un rompecabezas que Diana había intentado destruir para siempre. El silencio era tan pesado que dolía. Diana ya no respiraba con normalidad. Miraba cada papel como si fueran serpientes listas para morderla. Tú eras, tartamudeó. Eras difícil, siempre llorando, siempre cuestionando. Yo no podía más. Sofía cerró los ojos, conteniendo algo profundo. Tenía 15 años, dijo con voz temblorosa. Me estaba rompiendo por dentro. Y tú, en lugar de ayudarme, te fuiste. Diana se cubrió la boca. Por primera vez parecía darse cuenta de algo. Sofía ya no era una niña. Era una mujer adulta que había vuelto para exigir explicaciones. Yo era joven, intentó defenderse. No sabía qué hacer. No tenía recursos. Pero sí tenía recursos para contratar a un abogado, interrumpió Ricardo con amargura. Tenía recursos para borrar tu pasado, para falsificar tu muerte, para pagar un certificado falso, para asegurarte de que Sofía nunca te encontrara. Diana lo miró horrorizada. Ricardo, yo hice todo eso para proteger lo que teníamos, para proteger nuestra vida. Ricardo golpeó la mesa. No era tu vida la que estabas protegiendo, eras tú, tu imagen, tu comodidad. Sofía respiró hondo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Por qué me abandonaste? Diana abrió la boca, pero lo único que salió fue, porque tú arruinabas mi vida. Eso fue la frase más cruel que una madre puede decir. Arthur dio un paso atrás, como si esa frase le hubiera caído encima también. Ricardo se hundió en una silla. Yo apenas pude contener el impulso de levantarme y abrazar a Sofía, pero ella se mantuvo firme. Gracias, dijo. Eso era lo único que necesitaba escuchar. Diana la miró desconcertada. ¿Qué quieres decir? Sofía se enderezó. Que ya no te debo nada, que ya no voy a buscar explicaciones donde no hay amor. Prefiero seguir adelante, sin ti. Algo en Diana se quebró. Por primera vez, realmente pareció entender que Sofía no había venido a suplicar. Había venido a cerrarle la puerta para siempre. Sofía, por favor, murmuró Diana. Yo puedo explicarlo. Podemos intentarlo. Sofía negó lentamente. Ya tuve suficiente de tus versiones. No quiero más mentiras. Arthur tomó la mano de Sofía. Vámonos, dijo en voz baja. Sofía asintió. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta del jardín, Diana gritó: «Arthur, hijo, por favor, no me dejes». Arthur se detuvo, volteó hacia ella
y con el corazón roto dijo: «Me diste todo, excepto la verdad. Y hoy, mamá, la verdad vale más que todo lo demás». Diana cayó de rodillas, llorando de forma desesperada. Ya no quedaba nada de la mujer orgullosa que dominaba cada salón al que entraba. Y esa fue la última vez que Sofía la llamó mamá. Después de aquella confrontación brutal en el jardín, la vida de todos dio un giro irreversible. Sofía salió de la casa de Ricardo sin mirar atrás. Arthur caminó a su lado, protegiéndola como si llevara toda la vida haciéndolo. Y yo, mientras los observaba alejarse, supe que ese era el comienzo de una nueva familia. Una familia más honesta, más real, aunque hubiera nacido de tanto dolor. Ricardo, sin embargo, se quedó atrás, parado en medio del jardín, con los papeles en la mano y el corazón hecho trizas. Diana seguía arrodillada en el césped, llorando de una manera que jamás habíamos visto. No lloraba por Sofía, ni por el daño causado. Lloraba por perder lo que creía que era su vida perfecta. Ricardo la observó durante un largo minuto antes de decir con voz muy baja: «Diana, se acabó». Ella levantó la cabeza de golpe, su maquillaje corrido, su expresión deformada por la desesperación. «No, no, Ricardo, podemos arreglarlo. Yo puedo cambiar, puedo». «No», respondió él con una calma devastadora. «No quiero que cambies. Quiero la verdad. Y tú nunca podrás dármela. Nunca confiaste en mí. Nunca confiaste en nosotros. Te pasaste años interpretando un papel. Yo no sé quién eres. Y no quiero seguir casado con una mentira». Diana pareció quedarse sin aire. «Ricardo, por favor, te lo suplico». Pero él ya no la escuchaba. Se levantó, entró en la casa y cerró la puerta detrás de él con un clic seco. Diana quedó sola en el jardín, aferrada a un pasado que había destruido con sus propias manos. Esa misma tarde, Arthur llevó a Sofía a mi casa. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos era cálido, lleno de esa conexión inexplicable que solo los hermanos comparten. Sofía caminaba por mi pequeño salón, observando los cuadros, los muebles antiguos, los libros de mi difunto marido. «Es extraño», dijo finalmente. «Nunca imaginé que tendría algo como esto. Un hogar, una abuela, un hermano, un... ¿padre?». Su voz se rompió en esa última palabra. Arthur la rodeó con un brazo. «Te juro que Ricardo quiere conocerte», dijo. «Solo necesita un poco de tiempo para procesar todo». Sofía bajó la mirada. «Yo también necesito tiempo. Nos pasamos esa noche hablando, compartiendo historias, risas tímidas y lágrimas contenidas. Descubrí que Sofía era brillante, resiliente, trabajadora, que había sobrevivido sola al mundo con una fuerza que pocas personas tendrían. Y el dolor que Diana le causó ahora empezaba a transformarse en algo más, en sanación. 2 días después, Ricardo tocó mi puerta. Tenía el rostro cansado, pero había una claridad nueva en sus ojos. «Mamá», dijo, «quiero ver a Sofía». Sofía estaba en mi cocina preparando té. Cuando vio entrar a Ricardo, dejó caer la cuchara al suelo. Se quedaron mirándose, padre e hija, desconocidos, pero unidos por la sangre, por el destino, por un dolor común. Ricardo dio un paso adelante. «Sofía», susurró con la voz quebrada, «no sé cómo pedirte perdón por algo que no sabía, pero quiero hacerlo igual. Lo siento, por todo, por no haber estado, por no haberte buscado, por no haberte protegido». Sofía no lloró, solo respiró hondo y respondió: «No es tu culpa, ella te mintió a ti también». Ricardo asintió, con lágrimas cayendo al fin. «¿Puedo abrazarte?». Sofía dudó un segundo, y luego dio un pequeño paso hacia él. El abrazo fue largo, doloroso, sanador. Yo observaba desde la mesa, sintiendo que el universo, por primera vez en mucho tiempo, estaba volviendo a su sitio. Pensamos que Diana desaparecería en silencio,
Pero, por supuesto, Diana no era una mujer que aceptara perder. 3 noches después de la reunión en el jardín, Ricardo recibió una llamada. Yo estaba en su casa con Arthur y Sofía cuando su celular vibró. Ricardo miró la pantalla y palideció. Es Diana. Arthur frunció el ceño. ¿Va a seguir intentando manipularte? Ricardo contestó en altavoz. ¿Qué quieres, Diana? Silencio. Y luego, la voz quebrada de Diana. Ricardo, estoy en el aeropuerto. Me voy de Ciudad de México. Quiero que lo sepas. Sofía abrió los ojos sorprendida. Arthur se tensó. Ricardo cerró los ojos un instante. Diana, tú sola armaste esto. Tú sola lo terminaste. Lo sé, susurró ella. Solo quería escuchar tu voz una última vez. Hubo otro silencio, pesado, triste, final. Adiós, Ricardo. La llamada se cortó. Sofía bajó la mirada. Arthur apretó la mandíbula. Ricardo dejó el celular sobre la mesa y murmuró. Ya está. Ahora sí. Se acabó. Y por primera vez desde el escándalo del restaurante, respiró hondo, como si un peso enorme se hubiera desprendido de su pecho. Diana no volvió a llamar. No volvió a escribir. No volvió a aparecer. La mujer que había construido toda una vida sobre mentiras, ahora huía de la verdad que ella misma generó. Y mientras ella escapaba, nosotros, los que quedábamos, empezábamos a reconstruirnos, con heridas, con dudas, pero juntos, por fin juntos. Han pasado 6 meses desde la última vez que oímos la voz de Diana. Nadie sabe exactamente dónde está. Algunos dicen que volvió a Rhode Island. Otros aseguran que se fue a vivir con un pariente lejano. Para nosotros, simplemente, dejó de existir. Pero lo irónico es que su desaparición abrió un espacio que nunca antes tuvimos, el espacio para sanar. Sofía vive ahora en un pequeño apartamento con Arthur, cerca del campus. Estudia psicología con una beca que Ricardo consiguió, no como un acto de culpa, sino de amor. Cada domingo vienen a mi casa. Llevan pan dulce, flores, a veces solo ganas de hablar. Arthur es feliz como nunca lo había visto. Tiene una hermana con quien reír, pelear, compartir secretos. Ricardo volvió a sonreír de verdad. Ya no carga el peso de una mentira que no sabía que estaba cargando. Me dijo hace poco, mamá, siento que estoy siendo padre por primera vez. Y tenía razón, porque esa es la verdad más hermosa de esta historia. La familia no siempre se rompe por la verdad. A veces, solo se rompe por las mentiras. Hace un mes ocurrió algo que me marcó profundamente. Estábamos todos en el jardín, Sofía regando mis plantas, Arthur arreglando la parrilla, Ricardo leyendo en silencio, cuando Sofía se acercó con una pequeña caja. Abuela, me dijo con una sonrisa tímida, esto es para ti. La abrí con cuidado. Dentro había un collar sencillo, con un colgante diminuto que decía, gracias por elegir la verdad. Sofía continuó, si tú no hubieras tenido el valor de revelar lo que encontraste, yo seguiría sola en el mundo. Tú me diste una familia. Tú me diste un lugar al que pertenecer. Me abrazó con fuerza. Yo lloré. No por tristeza, sino por la certeza de que, a pesar de toda la oscuridad, la verdad había iluminado nuestro camino. A veces me preguntan si siento lástima por ella, si lamento lo que pasó. La respuesta es simple. Lamento que eligiera la mentira sobre el amor, que eligiera el orgullo sobre la maternidad, que eligiera el miedo sobre la verdad, pero no lamento haber expuesto su secreto, porque hay heridas que solo pueden sanar cuando la verdad sale a la luz, y hay familias que solo pueden nacer después de una ruptura. La semana pasada recibí un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja. Reconocí la letra de Diana inmediatamente. No pidas que regrese. No sé cómo enfrentar lo que fui. Solo cuídalos por mí. Haz lo que yo no supe hacer. Doblé la carta y la guardé en un cajón, no para olvidarla,
sino para recordarme algo importante. La verdad tiene un costo, pero la mentira lo tiene mucho mayor. Hoy, a mis 67 años, puedo decirlo sin dudar. No hay acto de amor más grande que la verdad, ni acto de justicia más poderoso que la valentía. Si estás pasando por una situación donde la mentira domina, si sientes que alguien manipula, oculta o destruye desde las sombras, recuerda esto: la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega, no destruye, libera. La familia se construye con sinceridad, no con apariencias. Yo perdí a una nuera, pero gané una nieta. Gané la paz, gané la libertad y gané la certeza de que siempre vale la pena luchar por lo que es correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Enfrentarías la verdad aunque destruyera todo a tu alrededor? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte.